Hola, muy buenos días. Les saluda Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia. Aquí lista para seguir aprendiendo. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que se unen a través de las diferentes redes sociales, como lo es Facebook, Radio Integral, Te Reto. Y por supuesto a todos los que se unen a través de Meet. Bienvenidos. A nuestros comentaristas el día de hoy, bienvenida Diana Carolina y Don Antonio. Bienvenidos. Adelante con su saludo. Muy buenos días para todos. Bueno, desde acá de la República Federal de Chile les saluda Diana Carolina Ramírez. Me tocó salir de emergencia, pero ya voy camino a la casa. Y estamos listos, fieles y atentos. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes. Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos con la ayuda de Dios para seguir aprendiendo y los que tengan inquietudes, preguntas, pueden hacerlas. Adelante, pastor. Nomás están los que estamos aquí. Bienvenidos sean todos. Gran honor, gran privilegio de poder tenerlos aquí con nosotros. Ya está aquí la hermana Dolores, quien más nos acompaña para que nos saluden y vamos a seguir con el estudio de la carta a los romanos. Hermana Dolores, buen día, bienvenida. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Muy buen día, Pastor Osvaldo. No podía entrar. Hermano Antonio, hermana Lina, Xiomi, Radio Integral, creo que ya debe estar por ahí don Carlitos, y mi hermana Diana Carolina, y a todos los que estén ahí ya presentes. Muy buenos días desde Mexicali, Baja California. Aquí con un cambio de horario que se nos hace un poquito más complicado, pero aquí estamos, Pastor. Adelante. Muy bien. Estamos en la carta a los romanos dándole una cordial bienvenida a los que entran hoy por primera vez aquí a nuestro programa, los que ya están, ejercitados, que Dios los bendiga. Estudiamos la carta a los romanos. Hemos estudiado por qué Dios señala el pecado y la condenación. Esto va del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 23. Luego, el remedio para el pecado, que es la justificación, va desde el capítulo 3, versículo 24, hasta el capítulo número 6. El capítulo número 6 hasta el capítulo 8, versículo número 13, habla de la santificación. Es el estado o el lugar donde debemos de vivir para tener esa comunión con Dios. No se preocupen por qué es santificación, o más bien la interpretación o la aplicación que le dan a ser santo. Allí ya salen las diferentes ramificaciones de lo que muchas personas piensan que es santidad. Ahí entramos en esas discusiones de vestuarios, de costumbres, de palabras, de músicas, de todo eso entra en discusión. Ya más adelante, si Dios nos presta la vida, miraremos lo que el apóstol Pablo enseña con respecto a todas estas cosas. Pero aquí está ocupado de hablar sobre la salvación. Hemos terminado y vamos con otra parte que va hasta el capítulo número 8, versículo 14, hasta el capítulo número 9, sobre el resultado de estar en la palabra de Dios, de ser cristiano. ¿Qué manifestación, qué fruto va a tener la persona que realmente está en Cristo? Me encontré unas buenas notas, unos buenos comentarios que les voy a hacer a ustedes aquí. Ojalá hubiese sido cosas que me hubiera pensado y deducido, pero no. Las leí, las encontré y me parecieron muy importantes. Porque hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta y es el que es cristiano de manera natural
tiene que tener manifestaciones de ser cristiano. Entre esas, las que vamos a ver hoy aquí en el capítulo número 8, versículo número 14 en las diferentes versiones. Lina María. Versión Nueva Biblia Viva, versículo 14. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Adelante. A ver, la versión 60, capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Adelante. Dios habla hoy. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Adelante. Buen día para todos. La palabra de Dios para todos dice: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La TLA dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Comenzamos con Lina María, luego va la hermana Dolores, después sigue Diana, después sigue don Carlitos y don Antonio, y no sé si hoy alguien querrá decir. Lina María, para usted de manera así muy natural, aquí, pero muy natural, la diferencia entre ser guiado y ser controlado o ser conducido, ¿cuál es? Es sencillo. Ser guiado y ser conducido. Sí, o ser controlado. O ser controlado, pues ser controlado es que yo ya como que cedo a ser, sigo hablando aquí del Espíritu Santo, cedo a que Él sea el que controle mi vida en toda parte, o sea, en todo, o sea, no tengo yo autoridad, no hago nada de lo que yo quiera hacer. Y guiado, pues tengo la opción, pienso yo, de escoger si sigo esa guía o me voy por otro camino. Si esa me parece como bien, me voy por allí, si no, pero así pues lo estoy diciendo. No, me cogió de sorpresa la pregunta. Adelante, hermana Dolores. Sí, esa es una ventaja y desventaja que tiene Lina María. Hermana Dolores. A ver, pastor. Bueno, pues ahí en control, guiado y conducido me parecen como muy similares. Controlado, pues sí puede tener dos aspectos, pastor. Uno que sea como a la fuerza, o sea, vas a hacer esto porque lo vas a hacer, o también puede ser que me ayude a tener dominio sobre lo que voy a hacer, lo que voy a decidir. Y yo creo que ahí, a eso más o menos se refiere ahí cuando somos controlados por el Espíritu, que nos da esa fuerza de contenernos. Pero los demás, pues es ser guiado y conducido por el Espíritu, es que voy a obedecer la palabra de Dios y voy a hacer lo que me está diciendo la palabra de Dios y no lo que me dice mi cara. Adelante. Bueno, pastor, pues la verdad para mí es como lo mismo, ¿no? Pero no tengo así una respuesta concreta, pero para mí es como lo mismo, ser guiado y ser controlado es lo mismo. Adelante. Aló, Carlitos. Para mí, ser conducido es que yo elijo quién me conduce. Elijo el conductor. Y ser guiado es la persona por la cual yo elijo que me guíe, que me conduzca. Adelante. Don Antonio. Bueno, el apóstol Pablo aquí está hablando es que guiado por el Espíritu, entonces es Dios el que conduce, el Espíritu Santo me guía, me enseña y me da las pautas a seguir. Y el apóstol Pablo está hablando que la ley controlaba. O sea, la ley, todo el mundo se daba cuenta. Usted hizo esto. ¿Usted por qué está haciendo aquello? O porque está, o sea, eso es un control.
Yo creo que la ley controlaba, más el espíritu guía. Adelante, pastor. Bueno, nosotros vemos aquí en la versión 60, porque todos los que son guiados, fíjate que hemos leído, por lo menos me ha sucedido mucho tiempo esta palabra guiado. Todos los que son guiados por el Espíritu, está con mayúscula Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí el apóstol está haciendo algo muy necesario y enfático, ser guiados por el Espíritu. Tal vez podamos pensar que ser guiados por el Espíritu es una condición, en primer lugar, previa a ser hijo de Dios y luego se hace hijo de Dios. Y yo he oído enseñanzas al respecto donde dicen, no, que el Espíritu fue el que... No, primero nos hacemos hijos de Dios y luego entonces somos guiados por el Espíritu Santo, porque a ratos como que queremos invertir la obra de Dios y no es así. Eso es lo primero. Primero somos hijos de Dios y luego somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser guiado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo no dijo, todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Ojo con eso, tengamos. Él no dijo, todos los que leen sus Biblias, estos son hijos de Dios. Eso no nos hace hijos de Dios. Lo haría un hijo de Dios, sería como el resultado de ser hijo de Dios. Todos los que son buenos ciudadanos, patriotas, estos son hijos de Dios. Tampoco dice eso. Todos los que participan, por ejemplo, en la comunión, son hijos de Dios. No. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Y es que les hacía esta pregunta porque no todos son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él guía. Y aquí encontré una diferencia sobre conduce a ser guiado. Cuando conduce o cuando controla, lo hacen los demonios. Fíjese, cuando tomaron posesión del hato de cerdos, que entraron los demonios y fueron y se ahogaron, y vemos casos de posesiones demoníacas donde las personas tenían actitudes tremendas. Ahora, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía en el arrepentimiento. Porque nosotros no es que nos hayamos arrepentido una vez, tenemos que ir reconociendo los pecados y vamos arrepintiéndonos, y a eso se llama conversión. Nos guía a pensar menos en nosotros y más en Dios y en los demás. Nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía a la santidad, nos guía a ser útiles. Entonces, esta es la primera consideración que nosotros debemos de tener con respecto a cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Lina María decía algo muy sencillo, nos muestra el camino, nos indica, nos dice, pero no está imponiéndonos, obligándonos, haciendo que sea, queramos o no, eso no lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que aceptar, así como cuando pedimos enseñanza, consejo, ahí sí, repitamos, guía a otro, nosotros miramos si aceptamos o no. Entonces no esperemos que el Espíritu Santo, algunos, cuando yo llegué a la iglesia me asustaban, porque no, el Espíritu Santo me cogió y me tumbó y me revolcó y eso me arrastró para todas partes. Y yo decía, ay Dios mío, esto es complicado. No. Y hay gente que le gustan las cosas fuertes y toda esa cuestión, pero no es así. Tampoco se lo podemos atribuir al diablo todo. No, eso es del diablo. No. Hay personas muy emocionales, hay personas que tienen reacciones a la misma presencia de Dios y toman actitudes, pero no es el Espíritu Santo el que los coge el cabello, los arrastra, el que los coge los pies, los arrastra, el que los bota al piso, el que... No.
Eso no puede suceder. O que el Espíritu Santo me decía alguien, "Ay, me pegó un sacudón y entonces me tal cosa como violento, como fuerte, como no, eso no sucede. Lina María, la veo preocupada. No, no, porque vea, no estaba tan errada con la guía del Espíritu Santo, pues no tenía la seguridad. Pero sí, yo siento que Dios no nos va a obligar a nada, ¿no? Es como el que pide un consejo. Me dan incluso a mí el consejo y la decisión final es mía si lo tomo o no lo tomo. Eh, Acá, por supuesto que nos conviene más que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, por supuesto, eso sí, no hay duda. Y lo que me tomó un poquito por sorpresa es el conduce y controla, ¿no? En que controla, o sea, Dios no, ahí lo vengo a ver que no somos como títeres, porque si no, no seríamos como títeres, pues nos controlaran. Usted hace eso, está controlado. Pero ahí la parte que usted dice que lo hacen los demonios, ¿no? Cómo toman posesión de una persona y la controlan, incluso haciendo cosas que ellos no quieren hacer, pero terminan haciéndolas, ¿no? Permítame contarles algo, no sé si ya estaba el hermano Antonio con nosotros congregándose, pero tuvimos a una persona que él compraba los materiales para pintar, los cuadros, pintaba, bueno, en esos que van como en tela, y entraba a su cuarto o a su lugar de pintura y dice él que completamente su conocimiento, su voluntad era bloqueada y hacía unos cuadros. Yo alcancé a conocer unos 2 o 3 terribles, espantosos, unas figuras macabras. Y él decía que luego volvía, digamos así, como a tener el control de su vida y decía, pero ¿cómo así? Pero lo tomaba y algo tremendo es que los vendía a muy buen precio. Vendía todo eso. Entonces, la obra demoníaca puede estar de 3 maneras. Una, hay una influencia que es donde utiliza ciertas situaciones, circunstancias, personas, bueno, hay como influenciado. Está ya el tormento, cuando ese demonio atormenta a la persona, pero todavía desde afuera no ha entrado a tomar posesión de su cuerpo. Tanto la influencia como, por ejemplo, en el caso de Pedro con el Señor Jesucristo. No, ¿cómo se le ocurre ir a Jerusalén? Ahí está influenciando el diablo a Pedro. Y eso no vaya a pensar que nosotros somos intocables y que el diablo anda por allá lejos. No. Ojo con eso. Hay que estar allí. Luego, cuando atormenta, puede traer enfermedades, puede traer problemas económicos, puede traer problemas familiares, discusiones, peleas, bueno, todo eso que atormenta a la persona. Pero también puede llegar donde ya hay posesión, donde el demonio llega a controlar a la persona. En algunos casos lo convence de hacer y en otros casos, como sucedía con este hermano, bloquea su mente para hacer el daño, la manifestación que va a tener. Eso no sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, pero el Espíritu Santo, hasta donde se sepa, es el trato más suave que usted pueda tener. Nunca la fuerza, la imposición, algo así como, por ejemplo, nunca el Espíritu Santo traerá palabras de ciencia para avergonzar a alguien en una congregación y sacar a flote un pecado oculto, por ejemplo. Sí le da convicción para que lo confiese o para que haya un arrepentimiento verdadero, pero jamás traerá el Espíritu Santo vergüenza, condenación y todas esas cosas. Dice, Él nos convencerá, Él obrará en nuestras vidas. Y esto es lo que está diciendo aquí. Uno de los resultados de ser hijo de Dios es que el Espíritu Santo nos va a guiar. Qué bonito, ¿no es cierto?
Versículo número 15, Lina María. Versión Nueva Biblia Viva. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Adelante. Versión 60, capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Adelante. Versión NBI. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Adelante. La palabra de Dios para todos dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. Adelante. Dios habla hoy. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Adelante, pastor. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Dicen algunos comentaristas que ese Abba Padre es como padrecito o papito, que es la confianza que llegan a tener los hijos en el papá cuando están pequeñitos. En ese acercamiento, así sea un ogro, un niño de 3, 4 años, se va y se sube a las rodillas de su papá, lo abraza, le pregunta, le pide, no tiene ese miedo. Tendrá que ser ya, bueno, alguien, no sé, pero tiene esa confianza. Entonces, ellos decían que lo que el apóstol Pablo estaba escribiéndoles aquí es: el Espíritu Santo lo lleva a que ustedes se acerquen confiadamente al trono de Dios, a la presencia de Dios, y le puedan decir Padre. A propósito de Padre, en el Antiguo Testamento, ninguna persona se dirigió a Dios para hablarle a él como Padre. Ninguna. El Señor, el Dios, el Todopoderoso, el Rey, el Alto, el Sublime, el Juez de toda la tierra, todo menos Padre. Solo a través de la obra del Señor Jesucristo y de la enseñanza, la obra y luego la enseñanza que el Señor nos da, donde nos instruye para que nosotros vayamos a Dios y nos podamos acercar a Él como Padre. Todo lo que pudieres al Padre, en el nombre de Cristo, le será dado. Entonces, ese es un gran privilegio. Pero ahora el apóstol nos está diciendo: el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestra vida, lo que nos ha entregado como el resultado de la salvación, es esa confianza que tenemos. Yo no sé si Lina María le tenía miedo a Dios. Yo sí llegaba y miraba los Cristos, miraba esos cuadros, y hay unos cuadros que los dibujan que uno siente que para donde van lo miran. Y entonces decía, me está mirando, y como yo dije groserías, como yo dije mentiras, como yo dije cosas, yo creo que el Señor está bravo conmigo. Y como le enseñaban a uno ese Dios tan bravo, yo llegué a la vida cristiana y lo pensaba 2 veces para invocar el nombre del Señor. Lina María. También tuve un cuadro de eso y no me gustaba porque parecía que de verdad no sé cómo los hacen con ese efecto que los ojos lo siguen a uno para donde va, entonces no. Pero este versículo en realidad es muy bonito, pastor, porque primero nos dice que ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo, ¿no? Nos lleva a eso, a apartarnos, que ya no hay nada que temer ahí. Y que recibimos un espíritu que ahora nos adopta. Dios nos adoptó y tenemos ese gran privilegio, primero por la obra de Cristo que hizo, nos adopta,
y tenemos el gran privilegio de llamarle Padre, ¿no? Porque hay muchas, o sea, yo he escuchado, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero fíjese acá lo que nos está diciendo este versículo, de que cuando lo recibimos, lo aceptamos, tenemos ese privilegio de que nos adopta y ahí ya lo podemos llamar Padre. O sea que una cosa es creación y otra cosa es hijos, ¿no? Adelante. Sí, pastor, pues ya aquí nos dice que es la cercanía con Él, el ser adoptados ya cuando nosotros creímos en Él y aceptamos y nos bautizamos, somos adoptados hijos. Entonces ya pasa nuestra condición a esa cercanía de confianza para poderle pedir. Dice, ya no nos vamos a conducir con temor a Él, sino con esa confianza como nuestro Padre terreno que le amamos y que sabemos que Él nos va a responder. Entonces nos acercamos con esa confianza y se clama, Abba Padre. Ya nos podemos dirigir a Él de esa manera cercana. Adelante. Bueno, pues sí, pues estoy de acuerdo con, pues mi comentario es similar al que dijo Lina, pero nos queda claro que no todos tienen el privilegio y el derecho de decirle a Dios Padre, ¿no? Eso es algo que debemos de tener muy, muy claro, que no todos tienen el derecho de decirle Padre, porque las personas muchas veces confunden y creen que todos somos, como dice Lina, y es la verdad, y es algo que siempre escuchamos, todos somos hijos de Dios, pero nosotros sabemos que no, aunque las personas insistan en que sí. En el tema de que usted dio ahorita el ejemplo de esos crucifijos, eso sí, yo creo que a todos nos dio miedo. Nos dio miedo eso con esa mirada así rara y también uno se sentía perseguido, pero o sea, es una sensación muy fea la que uno siente cuando mira eso y uno piensa, y obviamente uno dice, pero es que si es Dios, ¿cómo uno va a sentir temor, no? Y es lo que nos dice el versículo 15, nosotros no estamos esclavos al miedo, nosotros no recibimos un espíritu que nos lleve al temor. ¿Por qué tenemos que temer? Ya, entonces es la confianza que tenemos esa confianza, no teman, no debemos de temerle. El Espíritu Santo actúa con amor, con delicadeza, Él no actúa con esa brusquedad, ¿no? Bueno, igual, pienso yo que el Espíritu Santo obra en el corazón de nosotros, en nuestra vida, de una manera de que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, sino que poco a poco nosotros mismos vamos viendo sentir ese cambio en todos los ámbitos, desde nuestro pensamiento hasta nuestro anhelo y nuestro amor, tanto para Él como para los demás, ¿no? No vamos a recibir esa amenaza que muchas veces pensamos que recibir al Espíritu Santo nos va a tirar, nos va a sangolotear, nos va a mandar para un lado para otro, pero no, sabemos que el Espíritu Santo así no actúa. Entonces es eso, la confianza, sabe tener presente que no todos tienen el derecho de decirle Padre, sino solamente los que somos hijos de Dios, los que le aceptamos y creemos en Él. Adelante. Tenemos un privilegio maravilloso. No todos tienen el privilegio de llamarlo Padre. Y pues sí hemos sido criados en y educados como nos crearon como un temor a Dios, como un Dios castigador. Pero ya cuando lo vamos conociendo, vemos lo maravilloso que es el Señor, que sí nos puede corregir, nos puede castigar, si es el caso, pero si nos corrige y nos castiga es por el bien, no es para condenarnos, sino para alinearnos, para quitarnos todos esos cosas que nos afean y que nos hacen desviar del camino, entonces para mejorarnos, como por el amor, porque el Señor dice que Él castiga a los que ama. Entonces, ya tener esa confianza de que si el Señor nos corrige, primero, pues, como nos ha enseñado usted, primero nos habla y si no, pues nos disciplina y si no nos castiga. Pero todo es por el bien de nosotros, un Dios amoroso, un Dios bueno. Eso es
el privilegio que tenemos los que hemos recibido al Señor. Adelante. Bueno, en mi niñez yo me crié con mi abuela y, y nosotros no le decíamos abuela, o yo no le decía abuela sino mamá, porque con ella fue que me crié. Pero ella cuando nos castigaba y nosotros corríamos, entonces ella decía, no corra porque Dios se hace abrir la tierra y se lo traga. Entonces vivía uno con ese temor o que Dios lo está mirando y lo va a castigar. Entonces yo creo que sí había como ese recelo, ese miedo de acercarse. Pero aquí nos está hablando de que cuando venimos a Cristo, nos adopta, nos hace hijos y entonces es donde ya podemos hablar con esa confianza con Dios y decirle, como hoy en día se le papito o padre, bueno, entonces pero ya hay una confianza, ya hay un conocimiento de que podemos acercarnos sin tener temores ni cosas que nos acusen delante de él. Adelante, pastor. Alguien hizo el comentario que hay cristianos que le tienen miedo a la oscuridad. Este es el resultado de nuestra crianza y de nuestra niñez. Comienzan a hablar del coco, comienzan a hablar del diablo, comienzan a contar historias de miedo a los niños y esto va a crear conflictos en su adultez, temores que muchas veces no saben por qué le tienen miedo. Pero que le tienen miedo a determinados animales o cosas, o los mordieron o los asustaron con eso. Algo sucedió al respecto y deben de recibir ayuda. Por otro lado, para muchas personas se les hace muy difícil acudir a Dios como Padre porque su relación con sus padres terrenales fue muy difícil o muy aislados, distanciados. Por otro lado, hubo barreras y hay muchas cosas, mientras que con la mamá tuvieron mucho acercamiento. Por eso hay tanta gente que se le hace fácil creer en la Virgen y no en Jesucristo. Aceptar a la Virgen, dice, ella es más compasiva, ella es más comprensiva, porque en la mente asocian la Virgen con la mamá y a Dios con el Padre, y se les hace tremendamente difícil poder llegar con esa confianza. La buena noticia y lo bonito que tenemos aquí es que ahora el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, obra en nuestras vidas y nos lleva a tener esa confianza con el Padre Celestial. Qué bonito, qué agradable, qué cosa tan hermosa poder tener ese privilegio de acercarse a uno. Y yo digo, tomo la palabra, dice, si vosotros siendo malos, porque nosotros traemos esa naturaleza, pero cuando un niño se le acerca a uno, cuando su hija a su hijo se acerca y lo abraza y le da un beso y lo saluda y lo acaricia y hasta le hace promesas que uno sabe que no van a cumplir, pero es el hijo. ¿Cómo se siente Dios? Porque Dios nos creó por amor, para tener comunión con Él. No nos creó para esclavizarnos, entendamos eso. No nos creó para amargarnos, para llevarnos la contraria, para tenernos allí bajo una supervisión. No, Dios ama la libertad, ama las cosas bonitas. ¿Usted cree que cada cosa que el Señor creó, no nos vayamos al universo, sino únicamente a la tierra, las creó para el diablo? Mucha gente piensa que el Señor creó el mar para que el diablo se deleite, que el Señor creó la naturaleza y la ven como que todo es malo, todo es pecado, entonces todo, no, incluyendo aquellas cosas buenas. Mire las plantas que el Señor creó que se convierten, que son medicinales, la marihuana, por ejemplo, no mandó al hombre que se la fume, la cocaína, de la cual extraen muchísimos medicamentos, tampoco mandó al ser humano que
trigo, la cebada, de donde hacen mayormente la cebada, la cerveza. Él no mandó que le hicieran eso, las uvas, todo eso. El hombre, influenciado por el diablo, él pervirtió eso. Pero Dios creó cada cosa. ¿Por qué nos deleitamos tanto nosotros con las flores, con las mariposas, con los peces, con las aves, con la creación? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto, incluyendo? Fíjese que mientras que hay quienes van a conocer el desierto, hay otros que van a conocer las montañas y todo eso. Eso lo creó Dios para que sus hijos se deleiten. Y ahora ha terminado todo prohibiéndolo. Por eso yo no le digo nada a Lina María cuando se va a ver cualquiera de sus fincas al norte o al sur. Bienvenida, Lina María. Mande fotos para que nosotros nos alegremos con usted también, porque la Biblia dice, alégresen con los que se alegren. Este versículo que vamos a mirar, el 16, es muy, muy valioso para mi vida porque lo usó Dios para, en un momento donde me cayeron Raimundo y todo el mundo se dice por aquí, yo, como todos, dije, Dios mío, pero ¿será que de verdad ya estoy fuera de la salvación de Dios? Y fue este texto el que Dios usó, y por eso tan importante leer la palabra y hablar con Dios. Lina María, el 16. Versión Nueva Biblia Viva. Porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Adelante. Versión 60, capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Adelante. Versión NBI. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Adelante. Palabra de Dios para todos, dice. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Adelante. Dios habla hoy. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Adelante. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces no son los demás los que nos van a decir, asegurar, nos abren las puertas del cielo si estamos bien con ellos, nos cierran las puertas del cielo si hay algún problema. Eso no es atribución del ser humano. Es al Espíritu Santo, usted sentado, caminando, arrodillado, acostado, bueno, como sea y como le parezca que le rinde reverencia al Señor, ore y pida que el Espíritu Santo le dé testimonio, como me gusta muchísimo esta traducción que hay aquí, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Cuando uno siente la convicción, la seguridad, la certeza, esa que uno tanto necesita, que cuando nos pregunten me entra tristeza y hasta molestia cuando pregunto, ¿cuántos de ustedes en la congregación, cuántos de ustedes son salvos? Y algunos se quedan allí pensando, la salvación no es para el futuro, la salvación es ahora y la seguridad de la salvación es ahora. Entonces, digo yo, ¿cuándo les enseñé eso? Bueno, tenemos la bendición de las redes, tenemos la bendición de los medios, la radio y todo eso, pero la gente cuando no lee la Biblia y cuando no está atenta, no está colando lo que oye. Yo fui gerente de una cadena radial cristiana y en algunas ocasiones venía un pastor y daba su programa. Ahí está Emilce Correa, que era operadora en esa época. Y entonces daba el programa. Y venía el siguiente y echaba abajo, a veces sin pensarlo, porque ni se encontraban o ni se escucharían tal vez, no sé. Venía y se contradecía completamente con el otro. No, algunos dicen
que solamente se recibe el bautismo en el Espíritu Santo si se habla en lenguas. De lo contrario, no hay bautismo en el Espíritu Santo. La evidencia, la única evidencia que hay para ser bautizado en el Espíritu Santo es que se tiene que hablar en lenguas. Y el otro venía y decía, no, Señor, el Espíritu Santo se recibe el día que somos salvos. Lo que se manifiestan más tarde son los dones. Así como se pueden manifestar las lenguas, también se puede manifestar el don de sanidad, discernimiento, los 9 dones. Y entonces quedaba la gente. ¿Qué cree que quién era el pararrayos? Comenzaban a llamarme. A ver, controle eso, porque uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces, ahora como se ha ampliado tanto, pero tanto, que los teléfonos ya ni siquiera uno pide buscar, sino que le llegan los mensajes, uno dice una cosa y otros dicen otra cosa, y la gente entra en duda, porque por naturaleza nosotros tenemos tendencia a creer más lo negativo que lo positivo. Lina María. De acuerdo, es ahí la importancia de nosotros escudriñar nosotros mismos las escrituras, porque puede que hayan personas que se congreguen un día en una iglesia, el otro en otro, y no toman ellos la escritura. Entonces, como usted decía, hay personas que tienen una enseñanza, otras, entonces ellos ya no saben ni qué creer. Entonces, es la importancia de escudriñar paso a paso, no leer porque yo también puedo decir, yo en algún momento leí, pero yo no entendía absolutamente nada, no podía entender nada. Para mí me aburría porque no entendía nada antes de conocer a Cristo, claro. Pero ahora ya uno disfruta, ahora uno goza porque uno entiende todas estas promesas y la guía que tenemos tan impresionante aquí en la palabra, ¿no? Entonces, esto nos lleva a uno que como hijos ya de Dios, que aceptamos, que fuimos justificados, tenemos que tener esa seguridad de que somos salvos. Ya, ahí ya, Él ya nos justificó, nosotros aceptamos y ahí para allá, un proceso que ya va a ser hasta el final ese proceso, ¿no? Esa santidad progresiva. Pero tener esa seguridad. Y 2, pues escudriñar la importancia de que nosotros mismos, aparte de las enseñanzas que recibimos, que por supuesto son muy buenas, pero tenemos que hacerlo de una manera individual, escudriñar. Adelante. Muy de acuerdo con Lina. Pastor, ahorita no recuerdo dónde está, pero hay un verso que dice que no tenemos necesidad de que nos enseñen. Claro que no estoy diciendo que no tengamos necesidad de maestros, pero sino que la palabra dice que si nosotros que tenemos el Espíritu de Dios nos enseña, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, tenemos como esa entrada directa ya. Entonces, claro que sí ocupamos los maestros, pero si nos metemos, el Espíritu nos enseña. Nosotros podemos entender la palabra porque yo creo también, pastor, que es lo mismo cuando dice que el velo se rasgó, que podemos, mediante el Espíritu, tener esa entrada directa con el Señor, escudriñando su palabra. Adelante. Bueno, sabemos que... Espérame, Diana, un momentito. El texto que la hermana Dolores citaba es 1 Juan 2:27. Y la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe más, como la unción. A ver, sigo leyendo aquí. Entonces está allí, pero es bueno, como hemos venido haciendo, mirar otras traducciones, porque fácilmente se puede llegar a lo que la hermana advertía. Yo ya no tengo necesidad que nadie me enseñe, y ese es un error. Diana. Bueno, pues aquí vemos la importancia de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que lo necesitamos para todo, como decía Lina, desde para poder entender la palabra y no leerla solo por leerla, hasta para orar, ¿no? Porque en el momento en que nosotros vamos a orar también necesitamos principalmente la guía del Espíritu Santo para nosotros poder llevar en una oración que llegue hasta el trono de la gracia de Dios, ¿no? Porque simplemente nosotros fácilmente podemos decir palabras que, bueno, salgan solamente de nuestra boca, pero no de nuestro corazón. Y pues lo que Dios más le interesa es la sinceridad, ¿no? Que nosotros oremos desde nuestro corazón. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo, aparte de guiarnos en la oración, en la lectura,
también nos da esa certeza, porque muchas veces le preguntan a uno, bueno, si en esos momentos usted se muere, ¿usted para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Entonces, hay algunas personas que obviamente buscan de Cristo, se quedan como que la piensan para decir, y uno dice, no, pues que si digo para el cielo sé que me falta todavía mucho, entonces no, mejor no respondo. Obviamente a todos nos falta, porque todos estamos en un aprendizaje día a día, ¿ya? Entonces es tener esa convicción de que si ya somos salvos, de que si ya fuimos adoptados, de que si ya fuimos redimidos, entonces si me voy en estos momentos, sé que me voy para el cielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi corazón está con Cristo, porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces es eso, tener esa convicción, y eso solamente nos lo da el Espíritu Santo. Adelante. Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener la convicción, la confianza. Y leyendo aquí que hemos estado estudiando la carta a los Romanos, el capítulo primero, en el versículo primero dice que no hay ninguna condenación a los que han recibido al Señor Jesucristo, a los que estamos en Él. Entonces, no tenemos por qué dudar de nuestra salvación. Y porque ya tenemos la libertad, como decía la hermana Dolores, ya el velo se rasgó, ya tenemos ese privilegio de entrar en su presencia sin ningún intermediario de nada, solamente pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos dé revelación de su palabra. Y entonces por eso el Espíritu de Dios es el que nos habla a nosotros. Pero además yo sí estoy muy agradecido con Dios, primeramente que todo, por tener el maestro que tenemos, pastor. Gracias. Perdón, porque nos ha ayudado, nos ha guiado, también él, con su conocimiento. Entonces, sabemos y cogemos que no es perfecto, pero el Señor le ha dado mucha sabiduría y por eso me agrada, me siento feliz, me siento contento de estar en el lugar donde estoy. Adelante. Bueno, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, y en las congregaciones pasa. O sea, no es que le eche flores al pastor Osvaldo, sino que el pastor Osvaldo puede equivocarse. Entonces ahí es donde cuando estamos en una congregación, debemos escuchar lo que se nos está hablando y debemos llevarlo, el Espíritu de Dios nos conduce, llevarlo a la palabra. Por eso es que mucha gente, este versículo, no lo entiende, lo que hablaba Lina, que decía Diana, que le preguntan, usted si se muere, si hay una balacera aquí, usted se salva, y se ponen a pensar. Yo creo que cuando uno es de Dios, es de Cristo y sabe que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tiene esa convicción de que al morir parte para estar con Dios. Entonces, cuando se duda es porque se desconoce la palabra de Dios. Y entonces lo otro es que no, es que el pastor, donde yo me reúno, donde yo voy, él dijo esto y esto. No, el hombre se equivoca. El que no se equivoca es Dios. Y la palabra, por eso Dios nos dejó la palabra para que probemos, para que miremos si lo que escuchamos a través del pastor donde nos congregamos es conforme a la palabra. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos dan esa convicción. Adelante, pastor. Bueno, gracias a Dios, y ojalá hayan muchos, así como Carlitos, agradecidos con Dios por mi vida. Y qué bonito salario emocional recibe uno cuando encuentra esa gratitud en los corazones. Es muy, muy importante y es una gran verdad lo que están diciendo. Recuerde que la profecía tiene que ser juzgada. ¿Y cómo voy a juzgar una profecía? Con la palabra. Si esa profecía se ajusta a los parámetros de la palabra de Dios o no.
¿Qué tiene que llevar una profecía? La profecía edifica. Eso que se dijo edifica. La profecía consuela. Eso que se dijo consuela. Y la profecía anima o exhorta. Y nada que sea de Dios puede ser contrario a la palabra. Nada. No olvídese, así lo diga el que lo diga, dijo el apóstol Pablo, si aún un ángel del cielo. Siempre les enseñamos en la iglesia a tomar notas. Algunos ya se volvieron de mente fotográfica y ahora lo reciben todo de una sola, y estamos viviendo una época de una anemia en cuanto a la vida espiritual tenaz, una anorexia brava. Eso es bastante difícil, pero todavía quedan los que escudriñan. Es muy importante. Yo leo, y en algunas palabras griegas, pero el Espíritu de Dios lo guía a uno. En palabras griegas, entonces, no, que la palabra griega dice tal cosa y la transcriben, la palabra griega. Pero a mí me queda inquietud y voy y busco. Porque las palabras pueden, depende de la oración o de la frase que estén utilizando, dar un significado diferente. Los comentarios y todas estas cosas nos enseñan a escudriñar. Nunca es pecado que ustedes oren al Señor, confronten con la Biblia y, basados en el versículo 16, le pidan al Espíritu Santo guía. La hermana Chila y luego la hermana Dolores. Adelante. Sí, pastor. En cuanto aquí al versículo 15, que dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Allí digo yo, cuando estábamos en nuestro no conocer de Dios, nosotros no recibimos, pero ya al tener al Espíritu Santo, es el que nos guía, el que nos lleva a hacer cada día, a recibir el Espíritu Santo con esa pasión, con ese, ¿qué digo yo? Bueno, es tan bonito cuando de verdad se ora citando la palabra, cuando uno ha leído la palabra y Señor, tiene uno en cuenta esas promesas, tiene uno en cuenta, el Espíritu de Dios lo lleva a uno ahí en la oración a citar su palabra. Entonces yo decía, gracias a Dios. Sí, cuando yo conocí de Dios tenía era muy liviano, o sea, no, para nada. Pero cuando empecé, yo le puse mucho fue por un programa que tenía el pastor Osvaldo. Eso hace muchos años. Ay. Y yo peleaba por verme ese programa con mi esposo. Yo le decía, no, déjeme que yo quiero ir a ese peleón. Déjeme lo que yo quiero ir, que tanto es que pelea, porque si era peleón. Entonces yo le decía, sí, yo decía, no, yo quiero el programa del peleón. Y siempre lo escuchábamos. Y mire, pastor, que Dios, yo allí digo, en medio de lo que me llevaba como a hablar con Bolívar y nos reíamos porque era de verdad, nos hacía reír y lo veíamos bueno, pero yo aprendí mucho en ese programa y esa fue yo haber llegado de verdad a los pies de Cristo fue por él, porque de verdad el pastor Osvaldo nos en ese programa, no sé, Dios lo usó, allí el Espíritu Santo fue el que nos reveló su palabra de verdad como era, como es, porque es que nosotros, cuando no conocemos de verdad, nosotros llegamos a un momento de hablar por hablar, como se dice, de verdad. Pero Dios usa a los maestros, usa a los pastores, y eso sí lo tengo yo muy claro. Yo llegué así bien a conocer de la palabra y por ese programa del pastor Osvaldo. Por eso le agradezco a Dios y le digo, Señor, no. Aquí está mi esposo escuchando y dice que todos esos chistes flojos, pero mentiras que eran muy buenos y nos hacía reír. Pero aprendimos mucho de verdad
Y eso me ha llevado a sostenerme y las dificultades que uno tiene al diario caminar. De verdad que las dificultades, el Espíritu Santo de Dios lo hace a uno más fuerte, a buscarlo con más anhelo, con más deseo, porque eso ha sido de mi vida. De verdad que sí. Yo le doy muchas gracias a Dios y a usted, pastor. Adelante. Bueno, no, era que el tiempo que cita la hermana Chila hacía un programa que llamaba Instituto Bíblico Radial. Y claro, estaba solito, pero iba confrontando a la gente con la palabra. Y entonces también se transmitían predicaciones que eran pues fuertes, pero la verdad. A ver, hermana Dolores, adelante. Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando usted está hablando de la profecía del Espíritu, que es consolador, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se presenta cuando la profecía o es de juicio o viene palabra dura para la iglesia? ¿Cómo debe de presentarse? La profecía que va a anunciar acontecimientos. Ajá, por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando la profecía era juicio para Nínive, ¿cómo se? Pues vean el resultado que tuvo allí en el caso de Jonás. Por ejemplo, o algunos han sido usados para advertir a una nación, a una ciudad y decirles, va a venir, por ejemplo, como la visión de David Wilkerson, año 71, 70, algo así. Yo la leí en el año 72, 73 o 74 y todavía está ese librito que es pequeño, se lo recomiendo, pero uno queda aterrado de la exactitud, por ejemplo, el apagón de Nueva York, lo que está sucediendo con el oro, lo que está sucediendo con el cambio climático, para ese tiempo era una locura, lo que está sucediendo a nivel moral en los clérigos religiosos de todas las religiones, lo que está sucediendo con los movimientos homosexuales de hombres y mujeres, lo que está sucediendo con los gobiernos derecha, izquierda, todo eso él lo anunció y todo eso ha sustentado con pasajes bíblicos. Entonces, digamos que el libro de Apocalipsis para mucha gente es aterrador, espantoso, eso es una cosa tremenda, pero para el Hijo de Dios, para el creyente, es un mensaje de que el Señor le va a poner fin al mal, al diablo, a lo incorrecto. Y uno muchas veces se pregunta, ¿y de qué me sirve ser cristiano viendo tanta maldad, tanta cosa, tanta injusticia? El libro de Apocalipsis le dice cómo Dios va a poner orden a todas estas situaciones. Entonces allí, de alguna manera, somos consolados, somos edificados y somos animados para continuar nuestra vida de cristiano. Cuando en el tiempo de Pablo fueron las hijas de Felipe las que advirtieron sobre una hambruna que vendría sobre Judea y efectivamente llegó. Pero la profecía que se da en la iglesia puede ser de manera directa y eso se siente porque Dios va preparando, va a estar todo el mundo orando fuertemente y Dios va como aquietando todo y levanta la voz de esa persona que va a dar la profecía. Como también puede ser que alguien habla en lenguas y otra persona la interpreta. Eso equivale a profecía también. Pero citar textos bíblicos no es profecía. Así dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es un texto memorizado, pero eso no es profecía, eso ya está dicho en la palabra. Porque yo tengo cosas buenas para ustedes, planes, y cita otro texto, eso no es profecía. Son textos que se citan y que muchas personas pues levantan su voz y los dan y otros lo toman, ay, que el Señor nos habló en profecía y que nos dijo estos textos. Esa no es profecía, mis hermanos.
Es un mensaje, tómelo como mensaje o como una forma de animar al pueblo y todo eso, pero no es profecía. La profecía tiene que traer ese mensaje que se filtra por las tres cosas: edifica, consuela y anima. Y ved, mañana le doy la palabra, porque aquí somos muy cumplidos para comenzar y para terminar. Y a veces recibo que se llama reclamos, protestas. Yo respondo primero a los Corintios 14:40. Dios es un Dios de orden y el Señor pone todas las cosas en orden. Entonces, siguiendo ese ejemplo, me han protestado, que usted es muy psicorrígido, que usted es muy cuadriculado, que es que el tiempo se hizo casualmente para eso. Dios nos dio, como diría Lina, el cronos para que nosotros nos guiemos por él, porque el kairos lo maneja Dios. Son palabras de Lina. Bueno, mañana estaremos aquí si presta Dios la vida. Los invito, como siempre, al devocional. Va dirigido a la familia y para adelante con la ayuda de Dios. No olviden que a las 10:30 siempre les tengo un tema para que tomemos un puntico de partida y hablamos de los tatuajes. Muchos de ustedes les van a preguntar, ¿se salvan los que se ponen tatuajes? Y quién sabe, ¿no se salvan? ¿Es bueno o es malo? Yo no lo sé. Eso sucede porque no vinieron a las 10:30 para haber visto y hablado sobre todo eso. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, saludos, bendiciones desde Yuba City, California. Siguiendo aquí la guianza del hermano Osvaldo de estar puntuales, de seguir esta buena enseñanza que nos deja de ser puntuales. No tomado y dominado, sino guiado a hacer las cosas bien. Muy hermosa la palabra del día de hoy en Vida en Armonía. Dios los bendiga, mis hermanos, y pues aquí estamos a la escucha. Me tocó medio tiempo de los tatuajes, de si se salvan o no se salvan, y está muy interesante. Yo aquí tengo uno en la casa, así que me atañe este tema. Muy bien, mis hermanas, pues dándonos un inicio. A ver, hermana Dolores tiene este micrófono abierto. O nos va a saludar o nos va a comentar. A ver. No, se me quedó abierto, pero muy buenos días. Y también les voy a notificar que hoy voy a salir, así que les voy a ir al escucha nada más. Dios me las bendiga. Muy bien. Dios te bendiga, con mucho cuidadito ahí, pero quédate al escucha. Muy bien, mis hermanos, pues aquí seguimos saludando nuevamente. Miren, les voy a decir el clima que tenemos hoy. Pero también la noticia es que hoy son las 10:02 aquí en Yuba City. Siempre me tocaba a las 9 madrugar, ahora se siente un poquito raro, ni se puede creer que estemos en este horario y apenas esté Vida en Armonía o ya que nos tocaba madrugar. Porque nosotros acá en el área de California es a las 8 de la mañana y el programa del hermano que nos invita es a las 7:30 de la mañana para escuchar esos temas que él trata. Pero con el nuevo horario, pues ya se adelantó una horita, entonces ahorita ya son las 10:02. Ya estamos más despiertos, más alertas, ya desayunamos, entonces bendecidas con el nuevo horario. Y a ver, ¿quién anda por aquí? Mi hermano Castillo Arias Osvaldo, Azalia Marcial. Saludos, Azalia. ¿Cómo está el trabajo? Diana Carolina, Emilce Correa, mi hermana Gloria, Integral Radio. Saludos a todos los que nos sintonizan por Integral Radio. Ivette Sánchez, Juan Esteban Arias, Lina Gutiérrez, Mari Wilce, María Faridi, María Imelda, Maribel Cervantes, Terreto Radio y Xiomi Vía, dice aquí. Saluditos a todos.
Tenemos nuevo horario. Déjenme ver si están las de Tijuana, Baja California. No anda ninguna de Tijuana. No está mi hermana Jackie tampoco. Miren, yo creo que el nuevo horario las afectó, pero vamos a ver si llegan en un ratito. Entonces, saluditos a todas las que sí están. Empezamos un nuevo devocional que es la familia, guiada a la familia. Ya tuvimos 40 días de amor en la pareja y ahora vamos a hablar de la familia, cosas que necesitamos y que serían buenos para nuestra familia. Bueno, pues le damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos este privilegio, este nuevo día, la vida, la salud, de considerar su palabra, de estudiarla juntos y de compartir, mis hermanas, con ustedes. Qué hermoso. Dios las bendiga a cada una. ¿Alguna de ustedes quiere saludar, hermanas? A ver, mi hermana Salia, ¿puedes saludar? Tengo mucho que no te escucho. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás trabajando el día de hoy? A ver, salúdanos si es posible. Me agarraste con las manos en la masa, estoy desayunando apenas. Sí, aquí también, ahorita son las 10, tengo el mismo horario ahorita que usted, pero sí tengo horario diferente a los programas. Y aquí muy bien, gracias a Dios, trabajando los fines de semana y este fin nos toca fin largo. Qué gusto irte, Salia. Bueno, buen provechito en la que estés desayunando ahí en Sonora, México. Has de estar desayunando una tortilla de harina bien rica. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiera saludarnos el día de hoy? Tan buenas las tortillas de harina, ¿verdad, Salia? Las de Sonora. A ver, Maribel Cervantes. A ver, bienvenida, hermana, salúdanos. Muy buenos días, hermana Rosa, hermanas que están ahí conectadas, aquí saludándote ya bien desayunadita, ahora sí. Aquí estamos, Rosa, a la escucha. Ayer que me llamaste, ahorita con los nietos, estaba en pleno cambio de pañal, pero aquí estamos escuchando. Así que si me hablas o algo, pues no es porque no te quiero contestar, sino porque no escucho. Saludos, hermanas, a todos. Dios les bendiga. Adelante. Muy bien, qué bueno que aclaraste. Ahora sí estamos bien frescas, ¿verdad, María? Con este horario, ahora sí, que se vengan todos los devocionales, ya despertamos a tiempo. A ver, ¿alguien más, mis hermanas, que quiera desayunar, iba a decir, que quiera desayunar con Azalia? ¿Alguien más que quiera saludar en esta mañana? ¿Ya no quieren saludar? Bueno, el tema de hoy se trata de la familia. ¿Tienen familias ustedes, hermanas? ¿Tienen hijos? Y está bien cortito el devocional. Vamos a hacer esto así. Voy a leer todo el devocional de corridito y después vamos a retomar a ver qué aprendimos y con qué nos quedamos, ¿eh? Y así empieza. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. No les voy a dar la cita bíblica. A ver, ¿quién de ustedes conoce este salmo? Sin hacer trampa, ¿eh? Si saben de qué salmo estoy hablando. Ahorita me dice. Hay 3 lecciones que pueden aumentar nuestra fidelidad. Se me hizo un poquito difícil entender el devocional, les confieso, el día de hoy, como agarrarle el hilito. Pero dice, hay 3 lecciones que pueden aumentar nuestra fidelidad. Número 1. El descuido de Dios afecta a nuestros hogares. Vivimos en un mundo en que el hogar se está descomponiendo. Las personas atribuyen esta triste realidad a la falta de compromiso, a la internet, a las influencias seculares de la sociedad. Esos solo son síntomas de una realidad más profunda. Lo que causa el rompimiento del hogar es el descuido espiritual. Ese fue el número 1. El descuido de Dios afecta a nuestros hogares. Y algunos le atribuyen a la internet, a la falta de compromiso, pero dice que son solo síntomas de algo más profundo. Lo que causa el rompimiento del hogar es el descuido espiritual. Ese fue el número 1. Número 2. El esfuerzo humano es inútil si Dios no está involucrado. De nada sirve. Esa frase se menciona 2 veces en este corto texto. No hay posibilidad de éxito sin Dios en el hogar. Por más libros que se lean, por más esfuerzo que se haga, por más terapias que se tomen, lo que hace la diferencia es Jesús.
fue el número 2. El esfuerzo humano es inútil si Dios no está involucrado. El 3. Este salmo que vimos dice, visto de una perspectiva positiva, si se viera este texto desde un punto de vista positivo, podríamos decir con confianza lo siguiente. Si Dios construye la casa, el esfuerzo de los constructores será recompensado. Si Dios vigila la ciudad, tu protección estará garantizada. Cada día implementaremos una acción que esperamos resulte en el aumento de la felicidad en tu hogar. Tu tarea hoy es hacer un pacto con tu pareja de que van a realizar este devocional juntos por el bien de tu hogar. Nuestra oración. Dios, ayúdanos a cumplir el pacto que hemos hecho hoy. Y dice, para el que cree todo es posible y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y este fue el devocional el día de hoy, mis hermanos. Está cortito. ¿Alguien de ustedes sabe qué salmo es el que estamos citando? Si Dios no construye la casa, de nada sirve. Que se refuercen los constructores. Que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Es el Salmo 127:1. Así dice. Bueno, mis hermanos, aquí yo le había dado este estudio a los jóvenes, que es de la familia, precisamente habla. Y dice aquí que si el hogar... A ver, le damos una leidita que dice este devocional, está muy interesante. El Salmo 127:1 dice, el matrimonio es el principio de la familia y la familia es la base de la sociedad humana. Las ciudades y naciones están compuestas por familias, así que este salmo se refiere al hogar, no a una construcción de ladrillos. La casa es la familia. Primero, el hogar o la casa no se da automáticamente, tiene que edificarse. Debemos poner atención y esfuerzo en la edificación de nuestro hogar. Esto nos habla de cultivar nuestra relación matrimonial y de la instrucción de nuestros hijos. ¿Se acuerdan todos los 40 días de amor que tuvimos? Pues eso es cultivar nuestra relación matrimonial. Si Jehová no edificara la casa, se necesita trabajo, inversión, atención. Y aquí nos habla de cultivar nuestra relación matrimonial. Y estos 40 días de amor que tuvimos nos dieron muchos puntos de cómo cultivar esa relación matrimonial. Y también nos habla de la instrucción de nuestros hijos. Ahora, todo padre responsable piensa inmediatamente en el sustento económico, en la educación de sus hijos, etc. Y esto es normal y necesario, pero falta un elemento importantísimo. O sea que nosotros como padres nos preocupamos por la economía, por el alimento, el sustento, la educación. Dice que esto es normal y necesario, pero falta un elemento importantísimo. ¿Cuál será ese elemento que falta? Aparte de la economía y de la educación. A ver, mis hermanas, ¿alguien quiere participar? ¿Qué elemento falta? Adelante, mis hermanas. Dolores y Azalia, adelante. Yo creo que el principal elemento es el amor. Adelante. A ver, Azalia. Pues de los elementos también, bueno, de la casa es la fe, pero quiero decirte algo que ahorita que dices que si Dios no construye la casa se desmorona. Muchas veces es lo material, pero también es lo mental y lo espiritual. Y yo le doy gracias a Dios por empezar este devocional de 40 días. Pues porque ahora sí él es mi esposo y él me guía. Yo tenía mucha incertidumbre porque mi hijo está empezando a cambiar. Pues ya están casi 11 años. Y como que él no comprende qué es la iglesia, qué significa pertenecer a la iglesia. Él tiene mucho conocimiento, es muy inteligente y todo eso, pero todavía no logra comprender qué es la iglesia. Por ejemplo, el fin de semana le dijimos, vamos a ir a la iglesia. Y él dijo, no, yo no quiero ir porque yo todavía no pertenezco a la iglesia. Y le dije, ¿por qué no perteneces a la iglesia? Porque yo todavía no he hecho oración de fe. Le digo, sí, pero tienes que ir con nosotros para aprender y todo eso. No, dice, va a ser a mi debido tiempo que voy a ir, pero como yo todavía no pertenezco a la iglesia, no quiero ir hoy. Y es la primera vez que se me revela al decir eso. Híjole, bueno.
¿Saben cuál es el elemento? ¿Alguien más que quiere participar? La fe, el amor, dijo Dolores. A ver, ¿alguien más? ¿Qué elemento importantísimo falta en ese hogar? O nosotros como padres le estamos proveyendo la economía, la educación, el sustento a nuestros hijos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Saben qué elemento falta? Si el Señor no, si el Señor no edificara el hogar con la pareja, el trabajo de ellos es en vano. Salmo 127:2 dice, si en el hogar no reina Jesucristo, eso es lo que le falta a tu hijo, Azalia. Preséntale a Cristo, a este Dios amoroso, precioso, nuestro Salvador. Los padres trabajarán en el sustento y la educación, pero todo será en vano. Aunque muchos piensen que un nivel económico desahogado es la respuesta para edificar una buena familia, es por demás, está de sobra, si no han invitado a Cristo para que edifique con ellos. Este verso nos habla de hombres y mujeres que se afanan trabajando horas y horas, de tal manera que lo que llevan a la mesa les ha costado muchísimo trabajo. Pero son hombres que no han aceptado al Señor para que edifique con ellos. La educación y el dinero no bastan para edificar un buen hogar, porque estos dos no tienen poder alguno sobre el pecado. No importa qué tanta educación o dinero tenga un individuo, es esclavo del pecado. Y el único remedio para el pecado, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el remedio para el pecado? En Romanos 3, del 23 al 25, nos dice quién es el remedio para el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único remedio para el pecado. Entonces, a veces nosotros, los papás, pues es bueno y es necesario ocuparnos de la educación, de la economía, pero eso, la educación y la economía, el dinero, no tienen poderes contra el pecado. Vemos, hermanas, hablando aquí el devocional que vimos hoy, dice que muchos decimos que el descuido de la sociedad, las personas atribuyen esta triste realidad a la falta de compromiso, a la internet, a las influencias seculares de la sociedad, la falta de compromiso, la internet. Entonces, viendo todo esto, lo que vemos allá afuera, hemos visto a tantos actores con tanto dinero y unas mansiones tremendas que se han suicidado, que se sobredosis o se ahorcan. ¿Por qué? Tienen mucho dinero, tienen éxitos en la economía, en la educación. ¿Qué los llevó a quitarse la vida? La falta de Jesucristo en su vida, que no tienen ese remedio para el pecado que es nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en Romanos 3, del 23 al 25, que Jesucristo es el único remedio para el pecado. Entonces, pongámonos estos, hermanas, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, la casa es el hogar, es el matrimonio, se debe de edificar, se le debe de poner trabajo, porque vemos a nuestros hijos, ok, le estamos dando educación, les proveemos todo lo mejor que tenemos y vemos que salta el pecado en ellos. En esos adolescentes, en esos jovencitos empiezan a hacer sus pecados y pues vemos, entonces ya no es suficiente la educación, ya no es suficiente la economía que les estamos dando. Tienen un problema que es el pecado. A ver, adelante, mi hermana, adelante. Gracias, hermana. Muchas de las veces buscamos responsables, ¿verdad? Para nosotros escudarnos, así como dice el internet, podemos decir los compañeros de escuela, incluso los maestros, los que los enseñan durante casi todo el día, pero en realidad, pues ahí está, ¿verdad? En el hogar, la familia. Muchas de las veces esa falta de conocer a Jesucristo, o lo triste de las situaciones es que ya han conocido a Jesucristo y se han olvidado de ese pacto. Ayer se hablaba de ese pacto en el matrimonio, ¿verdad? Pero pues también al recibir a Jesucristo, pues hacemos ese pacto, y muchas de las veces pues las ocupaciones del diario vivir, el afán, a las riquezas, a cuántas cosas, pues nos vamos alejando poco a poco de ese pacto, y pues nuestros hijos empiezan a mirar esa falta de búsqueda en Dios, esa infidelidad, y pues es de la manera que se viene derribando todo abajo. Gracias, hermana. Adelante, mi hermana Sofía.
Sí, buenos días. Y antes que nada, una disculpa porque con eso de los horarios ya no supe si seguía empezando a las 9 o a las 10 el devocional. Así es que mil disculpas, hermana. Sí, qué bonito el devocional del día de hoy. Creo que lo más importante, como tú lo mencionaste, hermana Rosa, es que un matrimonio, que un hogar sea cristocéntrico, ¿verdad? Como dice el versículo, si Dios no está ahí en todos nuestros planes, en todo lo que vamos a hacer, si no le pedimos su aprobación, si no estamos en oración para esa confirmación, pues en vano va a ser porque lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento. Entonces, pues es importante invitar al Señor, ponerlo delante de todo lo que vayamos a hacer, cualquier plan, por más pequeño que pensemos que sea. Siempre hay que consultarlo, Él es nuestro Padre, y invitar también, creo, al Espíritu Santo a nuestro hogar. Es bien importante que su presencia more en nuestro hogar también y en cada uno de los miembros de nuestra familia. Adelante, gracias. Amén. Qué bonito que están participando, mis hermanos, les agradezco. Bueno, entonces el devocional de hoy que vimos, el número 1 es el descuido de Dios afecta a nuestros hogares. El no tenerlo en nuestro hogar, el no tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro matrimonio, edificando con nosotros, con nuestros hijos, porque aquí vimos que no es suficiente la educación y la economía para para edificar ese hogar, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, es en vano todo el esfuerzo que hagamos si no lo tenemos a Él. Segundo, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, el hogar y la ciudad están íntimamente relacionados. La ciudad está compuesta por familias. En el tiempo antiguo, los guardas eran los que patrullaban las ciudades alrededor de las murallas, a pie o a caballo, para protegerla de enemigos, ladrones, etc. ¿Quiénes son los que cuidan el orden de las ciudades hoy? La corporación policíaca. Ellos están puestos para combatir la delincuencia en la ciudad. Pero la Biblia dice que si el Señor no cuida la ciudad, el trabajo de la policía será en vano. ¿Por qué? Porque los delincuentes se forman en el hogar. El trabajo de nuestras autoridades es necesario, pero es en vano si Dios no interviene en la ciudad. Pero Dios primero está interesado en edificar el hogar, ya que si en los hogares no está el temor de Dios, ¿qué habrá en nuestra ciudad? ¿Se acuerdan la historia de Lot? En Génesis 18, del 20 al 33. ¿Cuántos justos había en la ciudad? Si hubiera 50, si hubiera 40, Señor, ¿no la destruirás por amor a esos 40, a esos 35, a esos 20, a esos 10? Y no hubo 10 justos, hermanos, en la ciudad. ¿Cuántos justos había en la ciudad? Solamente Lot. La ciudad de Sodoma apestaba delante de Dios, dice, era una ciudad homosexual. Qué tremendo, ¿eh? ¿Dónde estaba el pecado de Sodoma? ¿En las murallas? El pecado estaba en las familias, en cada hogar. Imagínense, aquí en Yuba City, ¿cuántas familias, cuántos justos habrá en la ciudad de Yuba City? ¿Cuántos justos que tienen a Jesucristo en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, enseñándoles? Está tremendo, hermanos. Los delincuentes se forman en el hogar. Y aquí yo tengo uno, mi hijo mayor, que ha delinquido y me hago total responsable, y mi esposo también, y analizándonos en qué fallamos, qué salió mal como padres, teniendo a nuestro Señor Jesucristo aquí. Y a veces, fíjense, algo que damos por hecho, por ejemplo, nosotros, mi esposo de pastor y tantos compromisos y responsabilidades, y damos por hecho que el solo llevar a nuestro hijo a la iglesia o traerlo a todas las actividades, él ya se iba a convertir o ya iba a tener esa relación con Dios. Y no, erramos ahí en ponerle esa atención personalizada a nuestros hijos. Así que, segundo, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si los delincuentes se forman en el hogar, ¿ustedes creen que el orden policíaco va a dar abasto con tanto delincuente? Y es lo que vemos ahorita, mis hermanos. Aquí en la ciudad donde vivo, día y noche se oyen los policías, bomberos, una actividad tremenda policíaca que no se da abasto de tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque está faltando Cristo en el hogar.
porque está faltando Cristo y los delincuentes se están formando en los hogares, hermanos. No son en las paredes ni son las murallas. Los delincuentes están en el hogar por falta de Jesucristo, por falta de esa instrucción en el hogar. ¿Qué opinan de este punto, mis hermanos? Si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Cómo está la actividad policial en su ciudad, la delincuencia? ¿Cuántos justos habrá en la ciudad? ¿Cuántas familias tendrán a Cristo en su hogar, edificando su matrimonio e instruyendo a sus hijos? ¿Cómo se ve la ciudad de Mexicali, hermana Dolores, hermana Salia, hermana Gloria? La ciudad de Tijuana, hermana Sofía de Varela. ¿Cuántos justos habrá en esa ciudad? A ver, ¿alguien quiere participar? Adelante, hermana. Buena pregunta, hermana. Pues sí, nos deja meditando y ahorita pues estaba pensando en esto. Fíjese, realmente aquí, pues había sido un estado muy conservador en tiempos pasados y muy poco se me veía así, por decirlo así, las paredes con grafitis en las calles y pues nada de eso se veía. Una de las razones es porque en este estado pues apoyan a los chicos a que muy temprana edad puedan trabajar y creo que esa es una ocupación muy buena porque no andan por ahí haciendo travesuras, pero ya como va pasando el tiempo pues ya se empieza a mirar todo eso en las calles y y un estado que se ha ido yendo hacia el mal poco a poco o más bien muy rápido. Se está desatando muy fuerte la violencia en la forma de todas esas personas que se manifiestan peleando sus derechos, los homosexuales. Aquí está la ciudad muy cerca en Portland y pues ahí está bien fuerte eso de una forma que hasta escalofrío da ir para allá. Y de esto pues también se ha manifestado mucho, pues todos los que andan, todos los indigentes son áreas llenas y calles y más calles, puentes, algo fuera de control. Y pues es muy triste encontrarnos en medio de ellos, pero estos días el Señor ha puesto en mi corazón estar orando por nuestra ciudad, estar pidiendo perdón también por nuestra ciudad. Y se me viene mucho una alabanza que dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y me llega mucho a mi corazón y es lo que he estado haciendo en las madrugadas con mis hermanas, pidiendo perdón por nuestra ciudad. Y pues también ahorita que, la verdad, hermana, pues ahorita que usted comparte historias pues de su familia, pues se me hace muy valiente de su parte y se me hace también muy humilde porque esas cosas pues duelen y en parte pues dice uno, no, ¿cómo voy a exponer así a mi hijo o así? Pero la verdad pues la admiro en esa forma, hermana. Y también se me viene a la mente también una mujer que enfrentó al general Joab cuando iba persiguiendo a un personaje, que fue y se escondió en la ciudad, sabiendo que se podrían detener para atacar la ciudad, ¿verdad? Porque si ahí se escondió, se refugió. Y pues Joab era un general muy atrevido, muy, muy valiente, de los que tenía el rey David. Y dice que una mujer muy valiente vino y dijo: dame de tu tiempo para hablar contigo unas palabras. Y entonces él la escuchó y ya le dice por qué motivo estaban ahí fuera de la ciudad, ¿verdad? Y ya le dijo: espérame tantito. Esta mujer fue y habló con los ancianos de la ciudad y pues obraron y agarraron a esa persona y dice que por el muro le aventaron la cabeza. Entonces hicieron algo muy fuerte, pero hicieron algo para defender su ciudad. Defendieron niños, mujeres y a todos, porque una vez que entraban a la ciudad, ¿verdad? Pues a veces se llevaban parejo a todo el que se atravesara. Era algo, momentos de guerra.
Y pues fue algo que a mí, esa valentía de esta mujer para enfrentar a un hombre sanguinario, pues valiente también, no es fácil, pero hizo algo muy extraordinario y pues de mi parte también eso es muy valiente de esta mujer y pues de la misma manera que nosotros vayamos, ¿verdad? Cuando vienen esas cosas a nuestra casa, a nuestro hogar, pues vayamos y le demos en la cabeza al pecado, a lo que esté queriendo destruir. Y pues ejemplos de esos tenemos muchos. También está la mujer, está Jael, que de la misma manera clavó al que iba huyendo ay señor, se me fue el nombre, pero cómo lo clavó con una estaca, ¿verdad? Y igual le dio en la cabeza, o sea, dándole en la cabeza, pues obviamente todo el cuerpo es, es derribado, es muerto. Y de esa manera, pues, cuando veamos el pecado, ¿verdad? No nos hagamos que no lo vemos, sino ir ahí en el punto y ahí mismo, pues, atacar. Y es de la forma que viene la sanidad a nuestro hogar. Gracias, hermana, me extendí. Amén, muchas gracias, hermana Gloria. A ver, no sé quién de las dos levantó la mano, si fue la hermana Sofía, creo que fue Sofía, y luego Maribel. A ver, Maribel, ¿a quién mató Jael? Porque Maribel le puso Jael a su hija, pero va en segundo. Adelante, Sofía. Sí, contestando a tu pregunta, como dijo la hermana, ¿no? Nos dejaste así pensando, ¿cuántos justos hay? Pues creo que muy pocos, ¿no? Esas hierbas se Aquí ven en muy mi poderosas. ciudad No, es que eso creo que hay muy pocos los que somos justos, no porque en realidad lo seamos, sino porque el Señor nos ha hecho justos, ¿verdad? Entonces, viendo todo el crimen que hay, cómo matan a las personas, cómo no se tiene ese temor, ¿verdad? De quitarle la vida a alguien, cómo roban, cómo tienen sus ideas en que el Señor los hizo una cosa y estas personas se creen que son otras, ¿verdad? Entonces, pues la verdad creo que hay muy pocos justos y tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Porque si no se reflejaría en los niveles, por ejemplo, Tijuana, una de las conocida ya mundialmente, ¿no? Como una de las ciudades con más crimen en todo el mundo. Entonces, pues sí, tenemos mucho trabajo que hacer. Adelante. Adelante, Maribel. Amén, amén. Bueno, hacías la pregunta de cómo está nuestra ciudad. Preguntabas aquí la ciudad de San José. Y pues sin duda nos damos cuenta que cada vez peor, ¿verdad? Cada vez más maldad, jovencitos. Acabo de ver de un accidente una jovencita de 14 años que se llevó el carro. Y pues cómo se murió. Entonces sin duda vemos que ha aumentado la maldad. Y como decía la enseñanza de hoy, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo creo que el trabajo, a mí ayer preguntabas, son tantas cosas, Rosa. Ayer preguntabas que estos 40 días de qué manera nos habían ayudado. Y estoy impresionada también como el pastor, el Señor lo ha guiado para dar seguimiento ahora a la familia, ¿no? Primero el matrimonio, que es la base de la familia. Yo creo que si como matrimonio no estamos bien, no estamos unidos, no estamos pegados al Señor Jesucristo, no vamos a poder formar hijos saludables para que puedan ser, dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, sabidos en la juventud, dice como saetas en manos del valiente, lanzas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un buen matrimonio y tenemos a Cristo como base, vamos a formar saetas para esta sociedad. La hermana Gloria hablaba de orar por la ciudad y pedir perdón. Y sí, debemos hacerlo también, pero la manera yo creo que más poderosa que podemos ayudar a nuestra ciudad también es formando hijos y siendo una familia fuerte, saludable en Dios y formando hijos que puedan alcanzar almas, que puedan alcanzarlas, que sean usados por Dios, porque cada uno de nuestros hijos, yo imagino a tu hijo, Rosa, Nahum, una vez que sea alcanzado, porque yo lo creo que Dios lo va a usar poderosamente una vez que lo traiga el Señor. ¿Cuántas almas no van a venir? ¿O cuánto impacto Él no puede traer a una sociedad perdida si el Señor lo alcanza y lo saca de esa situación? Entonces, es eso como matrimonio, debemos de estar unidos, firmes,
Y tú preguntabas que qué era lo que le faltaba a la familia. Le falta Jesucristo. Y a veces lo oímos Jesucristo como, sí, Jesucristo, pero ahora, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué significa Jesucristo en una familia? Y hay tantas cosas que tenemos que hacer como padres de familia. Dice la palabra de Dios que debemos de criar a nuestros hijos, no provocarlos a ira, sino en amonestación, en disciplina del Señor. Entonces, es un trabajo inmenso el que hay que hacer como padres, no nomás de llevar, a veces yo por años entendía que era llevar a mi hijo a la iglesia, pero es instruirlo en la palabra, es guiarlo, es estar atento ahí, es estar como pareja orando por tus hijos, es pidiéndole a Dios sabiduría, cómo enfrentar cada situación, cómo quebrar toda cadena que nuestro hijo traiga, pero eso lo va a traer solamente Dios. Él me decía, no, hija mía, me dijo el Señor, porque yo a veces me desespero porque quisiera que mis hijos le sirvieran a Dios también y pues le batalla, no batallando mis hijos afuera. Entonces yo a veces me ponía en contra de mi esposo y le decía, es que tú no le dices, y es que tú no esto, y es que tú no es. Pero el Señor me dijo, no, hija mía, Él no lo va a hacer, lo va a hacer mi poder, mi palabra. Entonces a veces queremos hacer las cosas humanamente, pero es el poder de Dios el que los toca y el que los transforma. Y nuestro trabajo es orar y que el Señor nos dé sabiduría para hablar con ellos y que esas potestades que los tienen atados sean rotas en el nombre de Jesús. Ay, pero ya dejo, ya. Ándale pues, Rosa, adelante. Ah, no, qué gusto me da que se apasionen como mamás, como que corten cabezas, dijo la hermana, a Císara, al rey Císara. Ya confirmó la hermana Gloria, qué bonito, ¿no? Qué bien que el Señor nos hable en este devocional de la familia, que como mamás, y mira todas las mujeres que iban a la guerra, las cosas tremendas que hicieron. Es que cuando una mujer defiende su familia, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Ahora por eso necesitamos a Cristo en nuestro hogar. Necesitamos llenarnos de su poder, de su palabra, para derribar todo pecado, todo argumento, toda situación que se presenta en nuestros hijos. Ayer llegó Camilita muy contenta que la habían aceptado en una universidad y luego un jovencito de su escuela que había desaparecido dice que lo miró en la oficina y tuvimos buenas noticias el día de ayer. Y hay días que me llegan seguiditas malas noticias y le dijo, mija, ¿qué aprendemos de esto? Que la vida es así. Hay días que nos llegan 3 noticias malas o de preocupación y hay que mantener nuestra fe en Dios, mantenernos así, confiando que algo va a pasar, que Dios va a usar esto. Pero también hay días buenos que vienen 3 noticias buenas. Entonces, la moraleja es mantenernos, saber que la vida es así. A veces hay situaciones malas y a veces hay situaciones muy buenas, pero nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Bueno, retomando el devocional, el puntito de hoy, estaba muy cortito el devocional con el hermano Osvaldo, pero dice, el esfuerzo humano es inútil si Dios no está involucrado. De nada sirve. Esa frase se menciona 2 veces en este corto texto. No hay posibilidad de éxito sin Dios en el hogar. Por más libros que se lean, por más esfuerzo que se haga, por más terapias que se toman, lo que hace la diferencia es Jesús. Así lo vemos. Entonces, vemos que donde hay hogares sin Cristo, hay una ciudad pecaminosa, mis hermanas. Por eso nuestras ciudades están llenas de pecado, de maldad, porque están sin Cristo, no tienen a Cristo en su hogar. Y luego el texto de este mismo capítulo 27, como saetas hermanos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Unas flechitas, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por mi hija Camilita, que evangelizó a este jovencito John y ahora su familia, estamos orando por ella, están pasando cosas bien tremendas en esa familia que tiene necesidad de Cristo y eso es, que esas saetas vayan y hablen y que den testimonio de quién es Cristo en el hogar y que lo necesitan, ¿verdad? Dice, aceptando al Señor para que edifique con ellos. La educación, el dinero no bastan para edificar un buen hogar, porque estos 2 no tienen poder sobre el pecado. Ay, no voy ahí, voy más adelante. Donde hay hogares sin Cristo, hay una ciudad pecaminosa. Tercero, Dios quiere edificar los hogares y la ciudad será guardada. ¿Quiere alguno edificar a sus hijos? Invite a Jesucristo a su casa. Acéptelo como Señor de su vida y su familia será guardada. Son los padres los que edifican el hogar.
Entonces, para que la bendición de Dios llegue a los hijos, ellos deben invitar a Jesucristo a la construcción. Si los padres de familia aceptan al Señor, Él transformará sus vidas y sus hijos crecerán y serán hombres de bien. Jesucristo dice, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los hijos deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor, lo que decía Maribel, para que no sean destruidos por el pecado y los vicios. En Efesios 6:4 dice así, que los hijos sean edificados en disciplina y amonestación del Señor. Y yo busqué, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y las diferentes versiones, dije, a ver qué tanto varía una de otra. Y una dice, disciplina e instrucción, disciplina y consejos, disciplina y enseñanza, instruirlos y corregirlos como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de criar a nuestros hijos, con disciplina, con instrucción, consejos, enseñanza, corrección. ¿Cómo la ven? No provocarlos a ira, sino marcarles el camino, la enseñanza. Y como decía mi hermana Maribel, esto requiere tiempo, requiere esfuerzo. Cuando tuve la reunión y este estudio aquí con los jóvenes, les pregunté, ¿qué cosas los provocan a ira, jóvenes? ¿Qué cosas que hacemos los padres los provocan a ira? ¿Les gustaría saber algunas de las cosas que me dijeron esos jovencitos? ¿Cómo los provocan a ira a sus padres? Estuvo muy interesante, son muy inteligentes esos niños. Uno de ellos me dijo que los papás a veces somos necios, que las cosas que decimos o así como lo decimos, así se va a hacer, inflexibles. Como que es nada más nuestro, lo que decimos así se hace y no escuchamos, no los escuchamos, no escuchamos. Esa fue una. La otra fue que usaron mucho la vara y que los corrigieron muy duro con pura vara, me decían unas niñas, que eso también los hace que se endurezcan. Y algunas de esas respuestas estuvo muy interesante. Ese día me tocó a mí de cómo los padres provocan a ira a los hijos. Entonces hay que criarlos en disciplina e instrucción, consejos, enseñanza, corregirlos. Y esta fue la lección de hoy. Y miren lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy? En este viene que el hogar se debe edificar, que usar el dinero y la educación es edificar en vano cuando excluimos a Jesucristo del hogar, que la condición pecaminosa de una ciudad es el resultado de la condición de cada familia, que las instituciones policíacas no pueden remediar el problema de la delincuencia de la ciudad si Dios no trabaja en las familias, y que las parejas pueden aceptar a Jesucristo para que edifique el hogar con ellos. Qué bonita, hermana. Y pues fue el tema del día de hoy. El texto, léanlo, todo está precioso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí el devocional dice Salmo 127:1, visto de una perspectiva positiva. Si se viera este texto desde un punto de vista positivo, podríamos decir con confianza lo siguiente: si Dios construye la casa, el esfuerzo de los constructores será recompensado. Si Dios vigila la ciudad, tu protección estará garantizada. Cada día implementemos una acción que esperemos resulte en el aumento de la felicidad de tu hogar. Bueno, dice que vamos a tener devocional para la familia. Hoy fue el día número 1, así que mantengámonos aquí pendiente. Dios, ayúdenos a cumplir el pacto que hemos hecho hoy, de sernos responsables y atender a estos devocionales, implementarlos en nuestra familia. Y este fue el devocional del día de hoy, mis hermanas. Entonces edifiquemos, invitemos a Jesucristo a edificar con nosotros en nuestro hogar. ¿Alguien quiere decir algo, mis hermanas? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les deja esta enseñanza de la familia? A ver, vamos a leer el Salmo completo. Dicen, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay que pelear por nuestros hijos, ¿verdad? Hay que edificar la casa con Jesucristo como nuestro ayudador. Si no lo tenemos a Él, todo lo demás va a ser en vano, mis hermanos. Adelante, hermana Gloria. Sí, hermana, fíjese que me trae mucho al recuerdo y mucho que pensar. En tiempos pasados, el pueblo, pues aquí, hay mucho pueblo de Dios, de donde viene mi esposo, hay mucho pueblo, son 3 iglesias, para ser exacta. Entonces, o más bien 3 congregaciones. Pues llegaron con mucha necesidad en su tiempo que llegaron a este país y venían como con el propósito de trabajar, de prosperar, ¿verdad? Y entonces se iban a trabajar a la pareja todo el día o el tiempo que les dieran. Muy trabajadores, por cierto. Y ahora vemos y estamos sufriendo las consecuencias, los daños. Sus hijos ya son hijos pues casados, ya grandes, ya de 25 años hacia arriba, ya tienen sus pequeñitos y pues no los miramos en ninguna de las congregaciones. Son 3 congregaciones y están muy duros de su corazón, dañados. Y pues qué triste, es mucha la tristeza que nos produce todo eso. Y gracias le doy a Dios porque últimamente en las parejas nuevas que se han casado, de los que han estado ahí permaneciendo, son parejas muy jovencitas, vamos a decir que en sus 20s, y pues ya tienen sus pequeñitos de 1 añito, de meses, de 2, 3, 4, hasta 5 años. Ahora, pues gracias a Dios han mirado la necesidad y algunas de ellas han decidido pues dejar su profesión y quedarse en el hogar a criar a sus propios niños. Y pues es una bendición el estar trabajando con ellos. Yo me siento muy bendecida de parte de Dios. Hemos padecido necesidades, sí, pero la comprensión de mis hijos ahí está y ellos no la cambiarían por nada porque hablamos muy ampliamente de este tema y pues ellos agradecen que los cuidé. Tenemos ya 2 grandes, no son aún mayores de edad, pues el mayor tiene 19. Aquí se considera mayor de edad los 21 y mi hija tiene 17 años, pero ellos pues trabajan como para sustentar pues sus necesidades, ¿verdad? Y lo que hace falta. Pero gracias a Dios que están contentos porque nunca hubo ese descuido por mi parte y gracias también a mi esposo porque pues fue también esa pieza especial que se necesita en el hogar para detenerme aquí, cuidándolos y atendiéndolos. Y pues ahora tenemos otros 2 pequeños que son los que me tienen aquí todavía pues atada a ellos, a atenderlos y cuidarlos y estar al pendiente de su instrucción también. Y pues algo que noto en mis hijos los mayores, que han buscado sus trabajos desde muy pequeños, pero el primer convenio que tuvimos con ellos para poderlos dejar ir al trabajo, les dijimos, si es un trabajo donde no les afecta venir a la iglesia, está bien, pues van a ir a trabajar. Entonces solamente fue ese contrato al principio. Ahora que ellos han ido buscando, mayormente mi hijo, el mayor, ha ido buscando nuevos trabajos. Entonces, él solo llega platicándome, mira, mami, no me va a afectar para ir a la iglesia porque este horario a este horario. Y mira que me ofrecían este horario y estos días y aún pagándole más, dice, pero no lo puedo aceptar y no lo acepté. Y eso pues me llena de gratitud, me llena de gozo y pues también, como luego dicen, pues me siento orgullosa por mis hijos. Gracias, hermano. Amén. Pues qué bonito testimonio, pero eso no se dio automáticamente. Hubo enseñanza, consejo, instrucción de que es importante servir a Dios, que es importante
dar ese día o ese tiempo para congregarse, para servir a Dios. De eso se les enseñó y qué bonito que estos jóvenes atendieron a esa instrucción y a ese consejo. Dios los va a bendecir, sin duda ya los bendice, pero ese es el trabajo. El devocional decía que esto nos habla de cultivar nuestra relación matrimonial y de la instrucción de nuestros hijos, de cultivar la relación matrimonial y la instrucción de nuestros hijos. Eso es un trabajo que no se debe de descuidar. Siempre estar pendiente de cultivar la relación matrimonial y de estar instruyendo a nuestros hijos. No es nomás llevarlos a la iglesia, sino es trabajo que tenemos que hacer. Mira, hermana, esto que comentaste acerca de tus niños, de que te quedaste a cuidarlos, a crearlos, a instruirlos, y ahora te sientes pues bendecida, agradecida con Dios que te dio ese privilegio. Sabemos que aquí en Estados Unidos la mayoría de las mamás, yo creo que en México también, salen a trabajar y dejan a sus niños al cuidado, a veces de la familia o en guarderías. Entonces, pues porque está esa necesidad. O a veces hablando con mi hermana Maribel, también hay algunas mujeres que les gusta salir a trabajar, que les gusta más salir afuera que quedarse en su hogar. Hay mujeres así que son más de trabajo afuera que del hogar. Entonces son decisiones bien tremendas que se tienen que tomar. A veces necesidades, pero sin duda el trabajo es de instruir a nuestros hijos, de instruirlos. Y no sé si saliendo a trabajar haya tiempo para esa instrucción, esos consejos, esa enseñanza, esa corrección que se les debe de dar. Entonces hay que pesar las cosas, ¿verdad? Si podemos quedarnos más tiempo con él con ellos, para hacer nuestro trabajo de instrucción, de consejos, de enseñanza y de corrección, pues hagamos lo que ese es el principal ministerio que tenemos como mamás, lo más hermoso que tenemos, ¿verdad? Instruir a nuestros hijos, atenderlos, cultivar nuestro matrimonio también. ¿Alguien más, mis hermanos, que quiere comentar? Hoy le ganamos un poquito el tiempo. Mi hermana Emilce. A ver, mi hermana no puede comentar, hermana Emilce. Usted es muy sabia, muy hermosa. No sé si puede dar algún comentario o está ocupadita. Creo que no puede tomar el micrófono. Bueno, mis hermanas, si no hay más, algún otro comentario, pues nos vamos a despedir. A ver, hermana, ¿sí? Ok. Mira, Mari, le vamos a ceder a la hermana Emilce, ¿eh? Yo sé que tú estás ahí, ahorita sigue esto. Adelante, hermana Emilce. Hola, mi hermana Rosa, y para todos, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga muchísimo a todos por sus comentarios. Yo lo tomo como un bálsamo. Me motiva, me anima, me consuela y me ayuda muchísimo en mi diario vivir. Aprendo mucho. No sabe cuánto le agradezco a Dios por ustedes. Aprendo de sus experiencias. Al ver todos los desafíos que afrontan, yo pues tengo 2 niñas, una de 12 y 8 años. Yo considero que estoy ahí, arrancando, iniciando. Entonces soy como una esponja que todo lo que ustedes dicen, lo tomo y lo llevo en práctica lo mejor posible con mis niñas. Y sí veo la importancia de todo lo que han comentado, y mi hermana Rosa, todo lo que has dicho con respecto a darle esa importancia más por encima de darle comodidad a nuestros hijos, darle esos principios que solamente nosotros como papás creo que tienen ese poder de arraigarse en el corazón y en la mente. No sé si ustedes escuchan, y aún nosotros mismos, mi mamá me decía, mi papá nos decía aquello. Entonces todo eso nos va a preparar para un futuro, porque nos escuchaba un pastor que decía que estaba muy preocupado porque él decía, yo no sé qué va a pasar con con mis hijos y los hijos de ellos. Me preocupa muchísimo porque la sociedad está cada vez más difícil, es más fuerte, mucha presión para llevar adelante la vida cristiana. Y dice que el pastor lo miró y le dijo, tranquilo hermano, que así como la gracia de Dios nos sostuvo,
la gracia de Dios va a sostener a nuestros hijos. Entonces, siempre que tengamos esa fe, ese ejemplo, que le demos a ellos siempre, porque ellos aprenden más por el ejemplo que mucho menos que por las cantaletas. Entonces, entre mejor vivencia le demos de experiencia práctica con nuestra forma de vivir, ellos lo van a tomar más como su patrón de vida y yo sé que Dios nos va a ayudar, porque desafíos para todos, increíblemente. Y no saben cómo le doy gracias a Dios por todas las mujeres que tienen ese amor de instruir a sus hijos, que es muy valioso. Lo que decías que muchas prefieren salir y no quedarse con sus hijos, tristemente pasa. Aquí en Colombia uno ve casos terribles donde los hijos son descuidados, son dejados con cualquier persona y ahí donde se presentan abusos por la misma, no solamente por trabajo, a veces por vivir una vida de holgazanería, de rumba. Entonces han descuidado ese papel tan importante y tan valioso como son los papás y las mamás con los hijos. Adelante, mi hermana Rosa. Muchas gracias, hermana Emilce. Valoro mucho su comentario. Sé que siempre está ocupadita, pero siempre es mucho agrado escucharla. Adelante, Maribel. No, nada más para agradecerle a cada una de mis hermanas que llevaron estos devocionales, los 40 días de amor, al hermano Osvaldo, a la hermana Emilce y a ti también, hermana Rosa, porque yo creo que, no sé si será el tiempo, no lo sé, pero han sido de bendición para mi vida. Siento que he aprendido mucho en estos días, en estas enseñanzas, que la verdad que valoro lo que he aprendido. Y solamente quería decir eso, agradecerles a todas mis hermanas, que no es en vano el trabajo que se hace. Yo sé que a veces mis hermanas están enfermas, las que dan los devocionales o problemas personales, familiares, y se levantan a dar esos devocionales. Y no es en vano, hermanas. Trae bendición y trae fruto a nuestras vidas. Yo lo digo por mí, testifico por eso, porque he sido bendecida por todos estos testimonios y siento que el Señor me ha dado herramientas para trabajar en pro de mi familia y por eso estoy agradecida. Dios les bendiga, la siga usando y pues es todo, hermana. Adelante. Amén. Pues muchas gracias. Bendiciones. No estuvieron. Mira, mi hermana Sofía, gracias a Dios por tu esfuerzo de estar aquí, porque no somos las mejores. Yo no sé cómo nos animamos a empezar a dar los devocionales, ¿verdad? Pero sin duda crecemos también. Yo cada día que estoy aquí, alguna palabra, un testimonio se me queda y créelo que siempre comparto con las jóvenes, comparto con mis hermanos en la iglesia. Cuando vengo a la oración, me viene a la mente la palabra, lo que escuché. Y pues es algo muy, muy hermoso estar en este grupo, pertenecer aquí. Nos edificamos. Dice mi hermana Maribel, Rosa, todas las hermanas que dan el devocional son mujeres bien especiales, dice, son especiales. Y yo creo que todas, ¿verdad? Si tenemos este principal ingrediente en nuestra vida y nuestra familia, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser especiales por Él, porque Él nos hace especiales, nos hace luz y sal de la tierra. Así que bendiciones, mis hermanas. Dios las bendiga. Qué bueno que me acompañaron. Y este fue el devocional de hoy. Empezamos hoy con este devocional para la familia. Manténgase ahí. Las esperamos el día de mañana, si Dios nos lo permite. Que tengan un excelente día. Bendiciones.